Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas al mejor y más feliz salón del mundo. Esta es la clase radiónica y hoy tenemos una invitada muy especial desde Argentina. Ella es la periodista y escritora Leila Guerriero. Se ha presentado 15 años después una nueva versión de su libro Los suicidas del fin del mundo. Esta historia que ocurre en las eras, en la Patagonia, donde en este espacio, entre 1997 y el año 1999, ocurrieron una serie de suicidios que llamaron la atención no solamente del lugar, sino posteriormente, gracias a la formidable investigación de Leila, la atención del mundo. Apreciada Leila, bienvenida a la clase radiónica. Nuestra primera pregunta es una especie de spoiler. Es el final del libro donde se habla precisamente sobre la repercusión que tiene en Latinoamérica mucho más los suicidios en el Japón que los suicidios en Latinoamérica. Leila, hablemos sobre este aspecto que espero no sea un spoiler. Hola, ¿qué tal, Álvaro? Muchas gracias. Un placer estar acá. La verdad, un placer estar en contacto con mis queridos colombianos. Sí, mira, no spoileaste nada, porque de hecho el libro mismo es un spoiler porque empieza por el final, digamos, ¿no? La primera página te cuenta todo el libro de alguna manera y te dice lo que pasa en el libro. El tema del suicidio es algo de lo que se empieza a hablar un poco ahora, pero me parece que también es algo que está completamente fuera de las agendas públicas, por lo menos en América Latina. Es verdad que en el Japón se formó este Ministerio de la Soledad, se llama, ¿no? No creo que sea un tema de salud pública, no creo que entre, incluso creo que durante esta pandemia el tema de la salud mental ha quedado bastante relegado, digamos, como tal, ¿no? Los gobiernos se han enfocado en bueno, alguna manera de decir, bueno, salvemos los cuerpos a toda costa. O sea, lo que hay que salvar son los cuerpos y el resto no importa, ¿no? Y bueno, así ha pasado que las depresiones están a la orden del día, los adolescentes están teniendo enormes problemas de depresión, los chicos chiquitos están con todo tipo de problemas de adaptación y de retroceso educativo y cognitivo y todo. Las personas viejas están también con enormes deterioros mentales y todo eso, y creo que lamentablemente no forma parte de eso de la preocupación de los estados, ¿no? En principio, no me parece que esté... O sea, el problema continúa, pero del suicidio se sigue hablando muy poquito. La segunda pregunta está relacionada con algo que tuve como sensación de lector. Es un libro habitado por muchos fantasmas. Han pasado 15 años, bueno, 20 años quizá, pero desde el proceso de investigación, y me llamó mucho la atención que el libro es un libro tan bien hecho, tan bien investigado, tan bien narrado, que en esta década está cargado aún de muchos más fantasmas. Ha tenido contacto con alguna de las fuentes de hace ya algún tiempo, y cómo siente precisamente todas estas personas jóvenes que precisamente se citan en el libro, que se fueron a otra dimensión o a donde sea. Yo soy una persona como muy racional y positivista. Quiero decir, yo creo en la ciencia básicamente, no creo en fantasmas ni en aparecidos ni en ese tipo de cosas, pero tiene un componente muy inquietante, digamos, ¿no? Como muy perturbador. De hecho, habla de 12 suicidios que se produjeron casi uno tras otro, a veces a razón de 2 o 3 por mes a lo largo de un año y medio, en un pueblo en el medio de la meseta patagónica, donde se siente el ulular del viento, digamos, como de una manera permanente, un viento tremendo. El viento en el libro está personificado, ¿no? Dice el viento pateaba la puerta para querer entrar, o sea, como una presencia negra, oscura, casi diabólica, digamos, pero como algo muy concreto, ¿no? Yo he seguido en contacto, digamos, el libro se publicó por primera vez en el año 2005, digamos, seguí en contacto con la gente, sobre todo en aquellos años, y ahora con el que tengo más contacto es con Rulo, que es un apodo, por supuesto, se llama, es un chico que era dueño de una radio en Las Heras. Él fue una persona muy importante allí porque de alguna forma representaba la idea del tipo sensible con futuro. Él quería hacer música electrónica, se quería ir del pueblo para vivir afuera de la música electrónica. Bueno, lo logró, está viviendo en Buenos Aires, vive de eso, de componer, de producir música electrónica,
pero tenía un presente bastante frustrante en aquel momento, ¿no? La siguiente pregunta estaba relacionada con Rulo. Estamos conectados, Leila, porque... ¡Fantasmas! Obviamente como ser de radio, me llama mucho la atención cuando este personaje que ya es mencionado dice, pero escucha el viento, o sea, ¿quién no se enloquece con el viento? Y en ese momento me percaté como lector que el viento es un personaje importantísimo de toda la narrativa del libro, o sea, el viento aparece desde diferentes perspectivas y creo que es muy interesante ello, y debo decirte que como radialista ese momento me pareció hasta de una poesía y una contundencia alrededor de entender quizá el por qué. Me gustaría ampliar un poco más ello. Una radio en la Patagonia con alguien que quería ser DJ programando cumbias y me imagino que música popular, baladas, o sea, es muy interesante. Sí, digamos, con todo respeto por el género de la cumbia y por la balada y todo esto, no era lo que quería hacer Rulo. Hay un punto de frustración fuerte, ¿no? Y él no sentía ninguna conexión con esa música. Detestaba esa música, le parecía horrible, pero era lo que la gente de la ciudad quería escuchar y él tenía que pasar eso porque si no, no tenía publicidad, y si no tenía publicidad no tenía radio, digamos, básicamente. Y el viento, Rulo odiaba el viento, como yo creo que cualquier persona, bueno, salvo alguien a quien le guste salir volando al poner un pie en la calle, pero era una presencia muy perturbadora. A mí lo que me asombró del viento y el motivo por el cual el viento está con tanta fuerza en el libro es que antes de que yo viajara, todo el mundo me decía, cuando vengas, cuidado con el viento, cuidado, ya vas a ver el viento acá, lo que es el viento, el viento, el viento, el viento. La gente vivía el viento como una especie de amenaza permanente. El viento era también un factor que impedía la socialización, porque la gente estaba todo el día metida dentro de la casa. En invierno porque había una nieve por todos lados, y en verano y primavera por el viento atroz que no se podía salir de la calle. Entonces todo era para adentro, era como un factor más que parecía condenarlos a una especie de aislamiento, ¿no? Estaban todos metidos en sus casas, y si iban al lado y volvían, porque no se podía caminar. Creo que aquí también hay una serie de leyendas y mitos que se generaron alrededor de estos suicidas, que es muy interesante y está muy bien expresado. E insisto, ese carácter literario, no voy a hablar de Kapuscinski, que muy seguramente han existido referencias. No, estoy hablando de Leila, de la narrativa de Leila, la investigación y el periodismo de Leila, que existen momentos en los que tienen esa riqueza incluso de generarle al lector un viaje por esos parajes tan desconocidos que tiene la mente humana. La gente mencionaba que había una lista, como decís vos, que había dejado supuestamente la primera de las chicas que se suicidó, y en esa lista figuraban como todos los nombres de los que iban a continuar, ¿no?, con el suicidio, y se hablaba también de una secta que los había digamos, de alguna forma llevado, asusado a suicidarse. Bueno, cuando uno es periodista, por supuesto, tiene que tomarse el trabajo, cuando esto aparece un par de veces en el discurso, de seguir esas pistas, pero por supuesto tales cosas no existían, y la explicación que uno con el entiende que hay detrás de eso es que siempre el suicidio produce mucha culpa en la persona en el familiar o la persona allegada, ¿no? Y la culpa tiene que ver con esta idea de qué hubiera pasado si yo cómo no me di cuenta, básicamente, ¿no? Cómo no entendí, cómo no supe, qué hubiera podido hacer yo para evitar esto. La manera que tenés de procesar eso cuando no tenés otra, cuando el Estado te deja solo, cuando no hay atención psiquiátrica, ni psicológica, ni nada, cuando tenés que lidiar solo con eso, es decir, voy a intentar pensar que la culpa la tuvo alguien más, una secta, una persona que dejó una lista. Voy a tratar de fantasear con la idea de que yo no tuve nada que ver en esto, digamos, que mi hijo fue como cooptado, que mi hijo fue convencido por una fuerza superior, fantasmagórica, para usar un poco tu palabra, que lo llevó a esto, ¿no? Muchas gracias, Leila, por tu tiempo, por el libro. Lo disfruté como lector. Te queremos mucho en Radiónica y nos debemos una entrevista sobre cine. Creo que podemos tener una buena entrevista sobre Pearl Jam, sobre Divididos y sobre el cine. O sea, sobre cine sobre todo, porque digo, cuando me decías, me pasaban así como Paul T. Anderson, Wes Anderson, Mariano Ginás, Lucrecia Martel. Digo, ¿cómo se hace para elegir entre cosas tan distintas y nada? Pero bueno, no sé, cuando quieras hablamos sobre cine, más divertido que hablar de libros.
Oh, pero tu libro es muy bueno, sin duda alguna. Muchas gracias. Un fuerte abrazo a la distancia y mucha salud. Gracias, igual Álvaro, gracias también a todo el mundo y saludos y besos a Colombia y ojalá pueda estar por ahí pronto porque bueno, Colombia es un lugar que quiero muchísimo. Hoy nos acompañó en la clase radiónica Leila Guerriero. Hemos presentado Los suicidas del fin del mundo. 15 años después de su publicación, una nueva versión, por cierto, muy interesante. Nosotros desde Radiónica prometemos seguir salvando el mundo. Muchas gracias por acompañarnos. Siempre bienvenidos, siempre bienvenidas. Salva tu mundo, usa Radiónica.